Pues bienvenidos a Aprende a hacer negocios capitalizando empresas. El día de hoy me toca presentar a Rodolfo Isaac García, arquitecto de profesión. En el 98 se integra a la fuerza de ventas de GNP, 2 años consecutivos obtiene el Nobel distinguido. Se hace acreedor durante 5 años más al Congreso Diamante. Y hoy, en su faceta como DEA desde el 2007, ha sido acreedor durante 6 ocasiones al Consejo de GNP. Y pues bueno, quiero que lo recibamos con un fuerte aplauso, por favor. Bienvenido, Ro. Gracias, Valentina, gracias. Oigan, pues buenos días, ya tardes, ¿verdad? Digo, antes que nada, muchas gracias por permitirme una vez más estar con el apoyo de todos ustedes, estar aquí al frente, ¿no? Y para mí pues es muy, me gusta mucho la figura del hombre clave, es un tema que me apasionó desde que inicié. Yo tengo ya 20 años de haber entrado a GNP, 5 años como lo mencionan, 5 años estuve como agente y desde el inicio siempre estuve involucrado con la venta del hombre clave. ¿Cuál es la diferencia en la actualidad? Que bueno, pues llegábamos, como me lo enseñaron, a vender el hombre clave, ¿sí? Con la parte técnica, ¿verdad? Con la parte técnica y además, bueno, pues no existía ahora esa opresión y esos candados hacia las personas morales. Entonces, muy fácilmente, pues tomaban la decisión de no adquirir un instrumento como este, porque había muchas maneras de no pagar por parte de la empresa, o no estábamos tan fiscalizados, ¿no? Entonces, a partir del 2013, que cambió la ley, muchos artículos se movieron para personas físicas y curiosamente para persona moral, aunque hubo muchos cambios, ¿sí? Ahora ya no se deduce de muchos gastos que hacían las empresas el 100%, sino hasta un 53%. ¿Sí lo saben, verdad? ¿Sí? El punto es que esta estrategia en particular, ¿sí? Se sigue manejando al 100% el gasto que se genere de este punto, ¿no? Y bien, entonces yo le llamo a esta, y se repitió el título y todo porque así me lo pidieron, ¿verdad? De capitaliza tu empresa a través de los instrumentos fiscales, que los impuestos sirvan de algo, ¿sí? No verlos nada más como ese desánimo que nos generan, sino bueno, pues si lo tengo que hacer, pues que sirvan de algo, ¿no? ¿Ok? Bien, voy a pasar este videíto, ¿sí? Que también habla un poquito. Lo primero que haré mañana cuando me levante será pensar en ti. Y lo último antes de dormir será pensar en ti. ¡Tiempo! ¡Ay! 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 ¡Qué pena! Desde que estaba gozando, el tiempo se va volando. Se acabó. Vamos, muchacho, que pierde el avión. Sí, ve que te iba a decir. No hay manera de que podamos extender un poquito más el... Manera, claro que manera. ¿Qué quieres? ¿3 horas? ¿4 horas? ¿Qué quieres? Unas 3 horitas o 4. Son 500 por hora, serían $2,000. Poco caro, ¿no? Ah, querías tener novia a distancia. Pues esto es lo que hay, muchacho. Media hora, pues. ¡Tiempo! ¡Ay! 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 ¡Qué pena! Desde que estaba gozando, el tiempo se va volando. Se acabó. Arriba, muchacho, que hay que trabajar para levantar el país. 5 minutitos, por favor. Claro que sí, a esta hora el minuto te viene saliendo a 25. Serían $125, por favor. ¡Qué loco! Ladrón, carero. Es lo que hay. ¿Qué quiere? ¿Dormir o trabajar? ¿Se puede pagar con tarjeta? Visa y Mastercard. American Express, no. Toma. El banco es el BBV. La cuenta número 4, 3, 5, 6. ¡Tiempo! ¡Ay! 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 ¡Qué pena! Desde que estaba gozando, el tiempo se va volando. Se acabó. Señor mío, le llegó la hora. Hombre, dame unos 10 minutos para que me despida de mi hija. A su edad ya el tiempo le sale caro, señor. Viene siendo $1,000,000 el minuto. Santo Dios, pues entonces
Dame 5, que si no me fundo la cuenta la chiquilla. 3, papá. 3 mejor y vas al grano, ¿no? Y dice que me quiere joder. ¿Cierto? Es justamente lo que nos dijo el hindú, ¿no? Cuando vas a llegar a una edad de retiro, que también lo vamos a platicar. Entonces, ¿el tema cuál es? El tema es, si hay dinero, la gente está cerca de ti, ¿verdad? Y en el punto también de que el tiempo va pasando, ¿sí? ¿Y qué has hecho tú como empresario para poder tener de ese dinero que has pagado? ¿Qué has hecho para que ese dinero lo recuperes realmente y legalmente, ¿verdad? Entonces, como les comentaba, yo busco hacer una interacción de venta, no técnica, sino de sensibilización, como nos han dicho. Nosotros en la DEA tenemos ya algunos años trabajando con los coaching y demás, ¿sí? Y nos hablan de que véndele a la mente, no a la gente, ¿no? Que el cerebro tiene una parte, ¿sí? En donde la emoción la tienes que conectar para que realmente dispare el sentido de la compra, ¿sí? De decisión, no en la parte racional. Y si nos vamos nada más a ese tema, pues por eso muchas veces se nos van postergando los negocios, ¿no? También pensando un poquito del 2003 para acá, que ya teníamos rato, pero cuando cambian los incentivos fiscales, yo lo conecto también con la parte emocional, porque si un seguro de vida ordinario para persona física lo vendemos con la parte emocional, ¿por qué no un seguro como este, no? Entonces, de ahí también busqué encontrar esa parte emocional. ¿Cómo hago que ese empresario no nada más se fije en la parte técnica, sino que su detonación de compra sea más, que es la parte emocional? Y entonces yo le llamo a que tienes un socio incómodo, ¿no? Tenemos un socio incómodo que se llama SAT, ¿sí? Que toma el 30% de lo que aportamos. Bien. Tu empresa es un ente vivo. Tu empresa es un ente vivo. Yo le pregunto cuántos años tiene tu empresa, cuándo fue fundada. Ahí te das cuenta si ya lleva una generación, 2 generaciones, 3 generaciones, cómo va, ¿sí? Entonces ese ente vivo, como cualquiera, ¿sí? Tiene evolución y tiene movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué necesidades va a tener tu empresa en el mediano y en el largo plazo? ¿Sí? ¿Cuentas con alguna estrategia fiscal, ¿sí? Para poder contener y tener dinero de lo que tú generas, tu empresa? ¿Cuentas con algo? ¿Cuál es ese plan estratégico de crecimiento que puedes tener en tu empresa, si lo tiene o no lo tiene? ¿Estás preparado para esos retos del futuro en este tema de la que ya en aquel tiempo hablaba de la globalización y demás? Y bueno, ¿qué áreas de oportunidad pudiera enfrentar tu empresa en este tiempo? ¿Sí? Para todo eso, ¿qué va a ocupar? Y así se lo hago saber. ¿Qué va a ocupar? ¿Qué vas a ocupar como empresario para todo ese tipo de temas? Dinero. ¿Sí? Constantemente vas a necesitar dinero, ¿no? Pero ¿qué crees? Te comenté que tienes un socio incómodo que toma el 30% de tus utilidades, sí o sí. ¿Ok? De lo que tú reportas como utilidad, después de gastos y después de todo, ellos vienen y te dicen, pues vengas el 30%, ¿no? ¿Sí? Es como lo que hoy conocemos como piso. Pero pues ha existido y en forma legal, ¿no? Pero al final es eso. O sea, tú generas, tú produces, y ellos vienen y con la menor tranquilidad toman. ¿A cambio de qué? Se supone que todos debemos pagar ese tributo, ese estímulo, pero ¿a cambio de qué? Se supone que, ¿en qué se lo gastan? De mantener algunos rubros, ¿no? Mantener el gasto presidencial de todas las secretarías, todo lo que conocemos, poder legislativo, judicial, partidos políticos. ¿Sí me siguen? ¿Qué es lo que trato de hacer aquí con el empresario? ¿Hacerle ver que yo sé mucho? ¿O hacerle sentir que ese dinero dónde se va?
¿A dónde se va ese dinero? Cuando yo le hago mención y platicado, no es con una presentación, es platicado. ¿Tú sabes en qué se lo gastan? ¿Sí? Y entonces estoy generando en esa emoción un hilo de descontento, ¿sí? ¿Verdad? Provocando ese que empiece a trabajar su enojo, su ira, ¿cierto? ¿Qué estoy buscando provocar en él después? Para que cuando yo llegue al final, donde ya sabemos lo que me dice todo mundo, que es un ingreso que se va a acumular, ¿sí? Y cuando yo inicie aquí, pues sí, se acumula y ahí te pasmabas, ¿no? Porque querías darle la solución. Querías decirle exactamente el ABC para que él sacara su dinero. No, primero vamos a hacer que el sentido de compra tenga algo, una emoción de enojo, en donde ya está harto de que cada año tenga que pagar cierta cantidad, cada mes tiene que pagar cierta cantidad para que se gaste en estos conceptos. ¿Vale? Pero además, ¿saben qué? Se lo sigue gastando y tú tienes que seguir pagando como persona física. ¿En qué sigues pagando un impuesto o un disfraz en gasto? Cuando se supone que ya lo que le di, pues se supone que me lo deben de regresar en servicios, y resulta que si transito por las autopistas, pues me siguen cobrando. Resulta que pues, la educación no es la más indicada, entonces buscas colegios, ¿sí? Instituciones privadas. ¿Y eso quién lo sigue pagando? Pues el empresario o nosotros, ¿verdad? Seguridad, pues ahora muchas instituciones, empresas, oficinas y tu propia casa está resguardada, ya se cerraron las calles, ¿sí? Y tienes que pagarle a un vigilante entre todos los vecinos, o si vives en un sector más exclusivo, pues tienes que como quiera que pagar, y rondines y demás. Pensiones. ¿Existe alguna estrategia? ¿Existe un concepto donde después de tú haber sido empresario por 30 años, 40 años, 50 años, ¿sí? te devuelvan algo para tu pensión, para el viejo, que te vas a convertir, porque ya lo eres, porque llevas 30 años con la empresa, no lo sé? No existe. Te tienes que preparar, independientemente de lo que la empresa te esté generando, ¿no? Salud, el tema de salud, pues tengo que pagar un IMSS por la cantidad de trabajadores que tengo a mi cargo, que están conmigo, ¿sí? A mí me ha tocado ir con empresarios y agarran y dicen, ¿sabes qué? Ese tema es muy delicado, ¿sí? Si los quitas, luego te dejan venir porque no has pagado lo que representa tu cuota. Pero cuando se accidentan también, ¿sí? Se accidentan y me dicen, yo no los mando al Seguro Social, ¿sí? Yo los mando por atención y mejor servicio a una institución, una clínica pequeña, si se cortó un dedo, X cosa, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque le va a subir la prima de riesgo ante el Seguro Social. Entonces es algo que no quiero pagar y aparte lo promuevo, ¿sí? ¿Verdad? Entonces ellos me lo han dicho, ellos te lo dicen. Muchos de los conceptos que he trabajado ha sido en base a lo que ellos dicen, ¿no? Los empresarios. Y este es un punto importantísimo, la salud. O sea, lo tengo que dar de alta porque tengo que pagar. Pero tampoco los puedo absorciar a todos o de un trancazo porque pues como quiera me van a caer, ¿no? Entonces, ¿te agrada lo que recibes de tu socio? ¿Realmente te agrada lo que recibes de tu socio? ¿Sí? ¿Estás conforme con lo que has pagado los últimos años, los últimos 5, los últimos 10? ¿Estás conforme? ¿Cuánto has recuperado de esos impuestos? Los que ya pagaste, ¿cuánto has recuperado de ellos? Otra vez, insisto, no es una plática de venta en cuanto a venderle un instrumento que genere emoción, ¿verdad? ¿Cuánto has pagado? ¿Cuánto has recuperado? Nada. No hay forma. Ya pagaste un ISR y no hay manera de que se regrese ese dinero. Déjame te comento algo. Si existiera un fiscalista totalmente
capacitado, y que te dijera ahorita en este momento que de los últimos 20 años que has pagado ISR, ¿sí?, de lo que recuperes a través de su estrategia, él te va a cobrar el 20% de lo recuperado. ¿Le entras? ¿Qué contestan? Claro, ya es un dinero que no tengo, ni voy a tener, ¿sí? Si pagué 5 millones, 10 millones en el transcurso de X tiempo, o 50 millones, pues le entro el 20% de lo que recupere, de no tenerlo a tenerlo. ¿Qué es lo que estoy haciendo otra vez? Tendiendo la cama, teniendo el apoyo para que el día, cuando llegue yo otra vez al cierre, ¿verdad? Ya me la contestó. Nos han enseñado en las DEAs que cuando vendemos vida, persona física, pues las objeciones se van vacunando, ¿no? ¿Verdad? Pues aquí estoy vacunando una de las principales objeciones que van a existir aquí, ¿sí? Pero esto no es posible, no hay manera, ¿sí? Déjame, te doy otro dato, ¿sí? Tú eres pymes. Las pymes, hay 5 millones de pymes en nuestro país y de esas el 70% generan el empleo. Tú generas el 70% del empleo. ¿Qué tienes de devolución, de beneficio? Nada. Y el 52% del Producto Interno Bruto. ¿Qué recibes? Nada. Un hostigamiento tremendo, ¿no? Pues aprovéchalos. Aprovecha todo lo que pudiera existir de incentivos fiscales, ¿no? Otro dato, el 70% de los créditos, ¿quién los contrata? Las empresas de mucha lana, sí lo hay, por estrategias, pero la mayor parte para crecer son las pymes, ¿verdad? Entonces, pero esos están apalancados ¿con qué? ¿Contra qué te presta dinero el banco? Contra propiedades propias, contra garantías son propias, o sea, ¿sí? ¿Y si no estás? ¿Qué va a pasar con esas propiedades, esas garantías? Se queda el banco con ellas. ¿Y la empresa? ¿Cómo sigue su curso esa empresa? ¿Sí? ¿Quisieras que eso pasara? Bueno, pues a través de instrumentos que podemos hablar y de esta estrategia vas a poder revisar cómo poder resolver eso hacia tu familia, hacia tus empleados. ¿Cómo te ayudamos? Te ayudamos que vamos a hacer un gasto que se va a convertir en un ahorro. Va a ser un gasto sistemático. Esto es como si me estuvieras comprando una factura, ¿verdad? Que cada año vas a adquirir y esa factura no te genere IVA. Cuando tú te sientas con el contador, con el fiscalista y le dices, ¿por qué tanto? Sea la cantidad que sea, ¿por qué tanto para pagar impuestos? ¿Sí? Entonces te dice, pues hay que meterle más gastos. Entonces lo que hacen es buscar activos. Y el buscar activos genera un gasto de IVA. Y si tu empresa tiene IVAs que se van acumulando, pues ahí lo sigues. Pero es dinero que no tienes en circulante. ¿Sí? Entonces es un gasto que no genera IVA. Deduces el 30% del ISR y 10% del PTU. 30% del ISR de ese gasto, de esa factura. Otra vez, ¿sí? Otra vez, el gasto que no genera IVA, ¿verdad? No desembolsas un 16%, deduces un 30% de ese gasto y el 10% lo vas a reducir porque tu base gravable, ¿sí?, va a ser menor en ese porcentaje promedio. Recibes el 100% de tus aportaciones. Yo te dije que va a ser un ahorro, un gasto que se va a convertir en un ahorro y al término de los 10 años recuperas el 100%. ¿Sí? Muchas veces cuando estamos dando la capacitación en la DEA, pues los noveles buscan llevarse siempre un estudio, buscan un apoyo. Digo, no, porque lo que vas a platicar, y tal cual es, tú vas a hacer un gasto y ese gasto te lo voy a devolver al 100%. Entonces,
No hay forma de que no le presentes una corrida de un total o lo que sea, ¿no? Además, obtienes un seguro de vida que le da legalidad e inembargabilidad. ¿Cómo es esto? ¿Sí? Si tú estás aportando y gastando 1,000,000 de pesos, yo te garantizo que si tú no estás mañana, tu empresa va a recibir 10 millones de pesos. Un total es el 100% de la dote que se va a acumular, ¿no? Y además, por si fuera poco, al segundo año vas a tener un ahorro significativo porque vas a bajar tu coeficiente de utilidad, ¿sí? Este punto es muy importante. Todos los contadores, todos, se trabajan y se manejan con el coeficiente de utilidad, ¿sí? Pero ellos buscan hacer un gasto, otra vez, en un activo. Entonces a veces hay un desbalance, muchos activos, ¿sí? Y poco circulante. Entonces, aquí a partir del segundo año bajas el coeficiente de utilidad dándole flujo y liquidez a tu empresa mes con mes, ¿sí? Sí están y le pregunto, ¿estás relacionado con ese tema del coeficiente de utilidad? ¿Sí? Y al término, pues vas a tener dinero. Los 10 millones de pesos de cada millón que estuviste gastando y que se convirtieron en un ahorro. Al final vas a tener dos caminos, dos decisiones que hacer. Que antes del vencimiento, ahora sí vas a poder contar con una estrategia, ¿sí?, fiscal para recuperar ese dinero. Dinero que va a estar en tus manos, no dinero que no está como ahorita en tus manos. ¿Cuál pudiera ser ese? Como el trato que te sugerí hace rato, ¿no? ¿Sí? Del fiscalista, en donde estabas dispuesto a pagar el 20% o el 10 o el 15, lo que te cobre, de lo que recuperes. ¿Sí? Pero vas a tener dinero, vas a tener con qué hacerlo y que el dinero esté blindado, ¿sí? Ese 1,000,000 de pesos está blindado porque automáticamente si te pasa algo a través de un seguro, como te lo mencioné, te voy a dar 10. O que te lo quite el SAT, otra vez, derecho de piso, que te cobre el 30%, tan tan. Y bueno, pues para que tú sepas que esto es legal, ¿sí? Déjame te platico qué nos dice la ley del impuesto sobre la renta, ¿sí? No sé si estés familiarizado, supongo que no, pero bueno. Y si no, para que tú se lo hagas saber a tu contador, para que él avale lo que estamos platicando. Y bueno, pues esto es lo que dice el ISR, no sé si quieren que lo recitemos o lo pasemos, no sé si lo sepan. ¿Lo leemos? Gracias. Marco legal, artículo 27, fracción 12 de la ley del impuesto sobre la renta. En los casos en que los seguros tengan por objeto otorgar beneficios a los trabajadores, deberá de observarse a lo dispuesto en la fracción anterior. Si mediante el seguro se trata de resarcir al contribuyente de la disminución que en productividad pudiera causar la muerte, accidente o enfermedad de técnicos o dirigentes. La deducción de las primas procederá siempre que el seguro se establezca en un plan en el cual se determine el procedimiento para fijar el monto de la prestación y se satisfagan los plazos y los requisitos que se fijen en disposiciones de carácter general. Esto es lo que nos dice este artículo. Para encontrar los procedimientos, ¿sí?, existe un reglamento que avala todo esto, que es el reglamento en el artículo 51, y dice, los planes relativos a seguros de técnicos o dirigentes, a que se refiere el artículo 27, fracción 12, párrafo segundo de la ley, deberán ajustarse a lo siguiente, y aquí nos describe en 4 puntos cuál es ese procedimiento para darle legalidad. Los contratos de seguros serán temporales a un plazo no mayor de 20 años y de prima nivelada. El asegurado deberá de tener de relación de trabajo con la empresa o ser socio industrial en caso de sociedades de personas o en comandita por acciones. Esto, en alguna ocasión pregunté y me dicen que ya no se usa, es una descripción de una persona moral, ¿no? El contribuyente deberá de reunir la calidad de contratante y beneficiario irrevocable.
¿Sí me siguen? El contratante y el beneficiario deben de ser el mismo. En el caso de terminación del contrato del seguro, la póliza será rescatada, o sea, tú vas a acumular los ingresos en ese año fiscal cuando terminemos con las aportaciones. ¿Sí? Se lo estoy diciendo desde ahorita. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo trabajo con que sepa, ¿sí?, que se va a acumular, que el dinero va a ingresar a la empresa. Pero el dinero que va a entrar a la empresa, él, ¿sí?, ¿qué prefiere? ¿Tenerlo o no tenerlo? ¿No? Bien, también el tema del blindaje, ¿sí?, a través de un seguro. Las inversiones que respalden la cobertura de las reservas técnicas y de las operaciones que se refieren a las fracciones 21 y 22 del artículo 118 de la empresa, de la presente ley, estarán afectadas a las responsabilidades contraídas por las instituciones de seguros, por los contratos celebrados y solo podrán disponer de ellas de acuerdo con las disposiciones de esta ley y las demás disposiciones aplicables. Por lo tanto, los bienes en que se efectúen las inversiones a que se refiere este párrafo son indembargables, ¿verdad? Aquí es donde ya trabajo un poquito. Hasta aquí estoy trabajando con el tema de la persona, de la emoción, de que se involucre, ¿sí? El por qué sí hacerlo o por qué no hacerlo, el por qué, si está conforme con lo que ha pagado y todo ese rollo, ¿no? Aquí, bueno, lo que yo hago es un simple asiento contable, ¿verdad? En donde la empresa, esto me lo facilitó una empresa, yo llevaba un ejercicio y en su momento algunas empresas, cuando llegas con la empresa, dicen, ¿me puedes hacer algo como esto? Y lo platicamos. ¿Te parece? Para ver la radiografía. Entonces, estos son números reales de una empresa que se cerró en el 2015, ¿sí? Y bueno, la empresa decía que tenía 225 millones, sus compras y sus gastos deducibles daban 200, la suma de estos dos, 221 o 222 millones, su utilidad 23.9, el 10% del PTU 2.3, ISR el 30%, restando el 23.9 son 7 millones. De estos 7 millones que tiene que pagar, ya él dio todo el 2014 o el año fiscal, ¿sí? Dio un anticipo, ¿sí? Mes tras mes, ¿sí? En estas declaraciones provisionales, ¿ok? 2.8 tenía que pagar una diferencia de 4.3 millones de pesos, ¿ok? Y además, yo te dije que trabaja tu contador con el coeficiente. El coeficiente es la división entre tus utilidades, 23.9, y los 225 millones de pesos. Entonces traes un coeficiente de 0.10. ¿Sí? Cada vez, en el 2015, cada vez que tú vendas, ¿sí?, se dispara este factor. Y es lo que le tienes que pasar haciendo, de anticipo. Hay una fórmula y aplica a partir cada año fiscal de abril, después de la declaración. No es año calendario, pero sí son 12 meses, ¿sale? Entonces, este coeficiente es con lo que tú constantemente estás. Entonces, el contador lo que hace es buscar que este coeficiente siempre vaya a menos, ¿ok? Bien, lo que yo te propongo es hacer un gasto, como te lo dije hace rato, ¿sí? Es como si me estuvieras adquiriendo una factura de 3 millones de pesos, ¿ok? La vas a meter directamente a gasto deducible, 137, de la utilidad de 23.9, pues bajó 20.9, o sea, en la misma proporción, el 100%, ay, perdón, ya me pasé, perdón, 20.9, dicho de otra manera, tu ISR en lugar de andar sobre 7, va a andar ahora sobre 6.2, ¿ok? El ahorro, perdón, el anticipo pues sigue el mismo porque ya lo diste, 2.8, entonces tu ISR a pagar en lugar de 4.3 será ahora de 3.4. Aquí ya empieza a haber un beneficio, ¿ok? La diferencia de estar como estás a tener un gasto al 100% deducible son 900,000 pesos,
¿sí? Si restan esta contra esta, son 900,000 pesos. Pero ¿de dónde más salen esos 900,000 pesos? Si se fijan, que dije que era un gasto deducible al 100% contra el ISR. El 30% de 3 millones, ¿cuánto es? 900. Entonces, ¿verdad? Si es deducible el 100%, si lo vemos ahí matemáticamente. Ahí hay un ahorro de 20%. Pero lo más importante es que tu coeficiente baja en un 12.53. La diferencia o la división de tu utilidad ahora de 20.9 entre 225, ahora es de 0.09. 12.53% para una empresa, ¿es significativo o no es significativo en su flujo? Mes tras mes, traes un 12.53 de ahorro en lo que ya no le vas a pagar a Hacienda. ¿Sí? En automático. ¿Ok? Esto despierta mucho interés en la decisión de esto. ¿Ok? Porque es legal, está directamente correlacionado con el gasto. ¿Sí? Entonces, este 1.200.000, ¿de dónde sale? De la suma de 900, el 30% de 3 y el 10% de 3. Es 1.200.000. Fíjate nada más. Si no haces este gasto, hoy, en abril, le tenías que pagar a Hacienda 1.200.000 adicionales de tu flujo de ISR. Si lo llevas a 10 años, ¿cuánto dinero es? 12 millones de pesos. Te pregunto, como te pregunté hace rato, si hiciéramos esa operación, hoy, ¿cuánto tienes de lo que has pagado? ¿Sí? De esos 12 millones, ¿cuánto vas a tener si no hacemos esto? ¿Sí? Entonces, de 30 millones que yo te voy a devolver, porque yo te dije que te daba, que tú hacías un gasto de 3 y te lo convertía en ahorro al 100%, de 30 millones de pesos, 12 millones está cooperando ese socio incómodo. 12 millones ya no estarían en esa cuenta. 12 millones estarían del otro lado. ¿Qué estoy buscando otra vez? Evitar ese tema de se va a acumular, se va a diferir, es un diferimiento y no sé qué. Sí, es un diferimiento. ¿Sí? Pero el dinero lo tienes tú, no lo tiene el socio. ¿Cuántas veces te ha devuelto tu socio una participación de lo que te ha dado, de lo que te ha quitado? ¿No? Así lo platico, así lo vendo. ¿Sí? No existe una regla precisa de decir, oye, vas a hacer esto en su momento. Hay muchas formas de dispersarlo y ahorita lo vamos a ver. ¿Ese dinero para qué te va a servir? Pues para muchas áreas de oportunidad en tu negocio. La remodelación, renovaciones, expansión de la que me platicaste, la retención de talento de ese director, de ese técnico. Las pymes son las que más rotación tienen. Capacitan, gastan, se van. Capacitan, gastan, se van. Es muy costoso. ¿Sí? Puedes generar, ¿qué? Pues un bono de lealtad, donde le pongas un dulce a esa persona y le digas, oye, a los 10 años si mantenemos y creces, ¿sí? Te voy a dar un bono. ¿Ok? A la hora de pagarlo yo lo hago deducible, él lo acumula, pero él lo va a acumular y contento. Ausencia involuntaria de socios, sucesión, oye, pues viene la segunda, la tercera generación, en lo que agarra la onda hay un bajón, porque el que mueve el pandero eres tú, el que tiene la línea directa con los clientes eres tú, el que tiene los créditos eres tú, y entre que son peras o manzanas que toma autoridad tu hijo, ¿sí? Hasta con los empleados, pues se necesita dinero, o sea, generar ese colchón, ¿verdad? Pago de créditos es un poquito confuso, pero la capitalización y bueno, estrategias fiscales, ¿no? También en qué podemos manejar cuando se acumule ese dinero. Pensiones, este es un rubro importantísimo, es lo que más manejan al momento de una acumulación. Pensiones y jubilación, ¿sí?
pago de pasivos laborales. ¿Sí? Se junta ese dinero, hago una liquidación de X personas, y ese dinero entra y lo gasto. Es un gasto sobre pasivos laborales. Las empresas en ocasiones hacen un resguardo para el pago de esos pasivos laborales, en algunas ocasiones. Pero no son deducibles porque los ponen en una cuenta a que se siga generando, ¿no? Como inversión. Se hace deducible en el momento que liquidan a la persona. Esto es lo mismo, es una estrategia. ¿Vale? RIF, no sé si estén relacionados con el RIF, es el régimen de incorporación fiscal que viene siendo lo que era el REPECO. ¿Sí? Y el REPECO, en este caso el RIF, a la persona que se da de alta en ese año fiscal, tiene un año de condonación para hasta 2 millones de pesos para acumulación de ISRs. ¿Sí me siguen? Entonces, oye, aquí tienes otra salida. ¿Sí? Con un hijo o no sé con quién, se da de alta, te genera un servicio a través de una factura y tú le liquidas con 2 millones de pesos en donde tampoco lo afectas con el ISR. ¿Sí? Entonces, no estoy diciendo que sea lo único. Lo que estoy diciendo es de que vas a tener oportunidades alternativas para poder dispersar de muchas maneras la acumulación de ese dinero. ¿Sí? Pago de intangibles, como el uso de la marca. ¿Sí? Las empresas manejan una razón social y una marca. A veces la misma razón social, o le ponemos una marca, ¿no? ¿Quién es el dueño de la marca? Generalmente el dueño de la empresa, ¿sí? Entonces la registras y te cobras una regalía a los 10 años de todos esos, de ese uso de la marca, ¿sí? Otra vez, no es forma directa. Hay un proceso para poderlo hacer, pero ahí está, ¿sí? Ahí está. Entonces, ¿el dinero lo va a poder diluir? Sí. ¿Lo va a poder dispersar? Sí, sin duda. No soy el experto, ni pretendo serlo, se lo comento. Para eso tienes un fiscalista, y si no lo tienes, yo te lo puedo proporcionar y tú platicas con él. Los mismos fiscalistas que dicen, oye, yo no te puedo dar una definición de por dónde nos vamos a ir, porque en el camino vamos viendo cuáles son tus gastos, cómo se maneja, cuál es el área de dónde se te están yendo los insumos o los gastos en particular, y de ahí ya voy haciendo una planeación, una estrategia. Los últimos 2-3 años la tenemos lista, llega el dinero, ¿sí? Lo primero es que cuando entre el dinero va a haber un coeficiente de utilidad bajo, ¿sí? Para que no se pague ese provisional, no sea tan fuerte el pago provisional. También existe la estrategia compensatoria, no sé si estén enterados, pero hay el ISR que se va a acumular, y si tu empresa tiene IVAs a favor, hay impuestos compensatorios, ¿sí? Ese IVA que tú estás acumulando a favor, pues lo compensas. Tienes que pagar el ISR, pero tú me debes IVA. Ahí vamos. ¿Sí me siguen? Existe. Ahí está la estrategia compensatoria. El contribuyente podrá optar por compensar las cantidades declaradas que tenga a su favor contra las que esté obligado a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, con sus respectivas restricciones contra IVA e ISR, aún en ejercicios fiscales distintos. Esto es lo más relevante. No tiene que ser el IVA de ese año, ni mucho menos. Los últimos 5 años los puedes compensar de IVAs. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Tener dinero y pensar qué y cómo? A que sí necesito dinero y no lo tengo. Y entonces acudo a los créditos y demás. Entonces, resumen de los beneficios: el dinero está de tu lado, tienes flujo y tienes ¿qué? Poder de decisión. Ahorita no lo tienes, porque el 1.200.000 ya lo pagaste. ¿Cierto o no? Ese 1.000.000 de pesos ya no lo tendrías.
Es un gasto directo sin IVA, no genera IVA, ¿sí? De lo contrario, también tienes un ISR para compensar si tienes IVA a favor. Aumento de flujo mensual inmediato al bajar tu coeficiente de utilidad, disminuyes pago de ISR y repartes menos PTU, ¿verdad? Capitalizas a la empresa a mediano plazo con dinero legal. Ojo, la capitalizas, el dinero regresa a la empresa y vas a expandir la empresa con dinero legal. ¿Sí? Tienes una ganancia financiera a través de mi instrumento, ¿sí? Es dinero blindado y además puedes generar una estrategia de retención de talento. Habitualmente, y eso lo hablo muy abiertamente, no pasa nada, ¿sí? En la sesión pasada decía, ¿a poco tú le preguntas? Sí, sí le pregunto. Oye, ¿te mueves con compras facturas? Para saber hacia dónde estoy caminando, ¿no? ¿Sí? Compras facturas. Digo, la mayor parte de los empresarios, muchos compran facturas. No todos, pero muchos. La factura que te da un efectivo a corto plazo, ¿cierto o no es cierto? El hombre clave te da efectivo a mediano plazo, sí o sí. El dinero lo tienes en la casa. Compras una factura, te lo devuelven en efectivo, compraste una caja muy grande en Costco, ahí tienes el dinero. ¿Cuántas veces, no sé si les ha tocado, cuando quieren ir a vender un seguro de vida individual, te dicen, oye, ¿cómo le hago? Tengo 4 millones de pesos en la... ¿Cómo me puedes ayudar? ¿Sí han escuchado eso? Bueno, pues ese es dinero que regresa a través de una factura. Y es difícil acomodarlo. En lugar seguro, lo tendrías en la aseguradora. Tienes que hacer gasto hormiga, ¿sí? Ya lo sacaste de la empresa. Sí, efectivamente, no pagaste impuestos. Pero estás generando un gasto constante y tampoco estás ayudando a tu empresa. No estás capitalizando ese recurso. No hay manera de regresarlo a la empresa. Entonces la estás mermando. Aquí haces un ahorro, esto es ilegal, esto es legal. O ya lo dijimos, no retorna tan fácil a la empresa y tiene un costo de un 3 a un 8. Yo te doy un rendimiento y una ganancia financiera por tenerlo conmigo. ¿Sí? Y al final va a llegar el dinero, lo vas a capitalizar, va a haber muchas maneras de dispersar ese dinero, de diluirlo en diferentes rubros, pago de pensiones y jubilaciones, pago de pasivos laborales, expansión, inversión. No es un solo concepto, son muchos. ¿Qué quieres? ¿Tenerlo o no tenerlo? Y además, en el inter de los 10 años, si te llega a pasar algo, pues tienes un seguro de vida que vas a hacer que tu empresa se capitalice. Mejor aún, ¿tu esposa está involucrada o no está involucrada? La mayoría te dice que no. Bueno, ¿cómo preferirías que tu esposa, a falta tuya, venda esta empresa? ¿Con pasivos o sin pasivos? ¿Cómo crees que tenga más valor tu empresa y sea más fácil de colocarla? ¿Con pasivos o sin pasivos? Sin pasivos. Ese es un flujo que va a ingresar en una variable que pudiera existir, que es que tú no estés. Y el tú no estar significa que va a entrar dinero a la empresa y tu esposa entonces sí podrá dispersar ese dinero, vender la empresa y tan. ¿Sí? Pero esa es una variable. El punto es que si no pasa nada, tú tengas ese dinero, lo tomes y te des la oportunidad de tú tomar tu propia decisión, no el contador. Yo te pregunto, ¿tu contador te vende la factura? Muchos me dicen que sí. Le dije, bueno, ahí hay un tema de juez y parte, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Si existiera una estrategia como esta, ¿él la avalaría realmente? ¿Sería tan honesto de decírtelo? Así lo digo, ¿eh? Pero me gustaría conocer a tu contador para platicarlo. ¿Sale? Bueno, pues esto es lo que sale en un periódico donde dice que el SAT rechaza devolver 75,000 millones de pesos a personas morales. ¿Qué es lo que hace el SAT constantemente? Rechazar. ¿Sí?
rechazar opciones de cómo devolverte dinero y cada vez es más cerrado. Ahorita hay un 3.3 en las facturas. Es de 2 vías. Yo te facturo y tú reportas que me facturaste. Entonces cada vez se cierra más. Tú decides una buena estrategia que te deje de tener dinero del lado legal o que sigas pagando impuestos y esos impuestos no estén de tu lado y que ese dinero efectivamente no puedas decidir, ¿sí? Si te quieres retirar, pues no te da nada. Hacienda no nos devuelve nada, ¿sí? Y es más, yo te pregunté hace rato que si existiera ese fiscalista en donde estarías dispuesto a pagar el 20% sobre el 100% de que te recupere, ¿sí? Estabas dispuesto. Pues bueno, aquí se va a acumular y lo que alcances, si es un 80 que está de tu lado, pues eso es lo que estamos platicando. Pero va a ser más, sin duda va a ser más. O sea, de 30 millones que se acumularon, 12 ya no los tendrías de tu lado. ¿O me equivoco? Pues eso es. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la información muy valiosa y pues ¿Quieres? son escenarios que vemos todos los días. Ahorita una pregunta. Me ha tocado a mí en lo personal que voy con un cliente y que me dicen es que yo lo outsourceo todo. ¿Cómo le entras? Es decir, oye, ¿sabes qué? Yo me encargo, o sea, una empresa se encarga del outsourcing total de mi empresa, yo no veo esos temas. Bueno, aquí el punto número 1 es, ¿paga ISR o no paga ISR? Si trae un tema de que está pagando un ISR, ¿sí? Pues hay cómo ayudarlo. Si no paga ISR, sale a pagar ISR, pues no hay mucho que manejar ahí. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Habitualmente todos, muchos o pocos, o lo diluyen o demás, pero muchos, como esta empresa que nos topamos, pues ya te pagaba 7 millones de pesos de ISR. ¿Ok? Entonces, hay empresas muy grandes o medianas de 200, 100, X cantidad de empresas que venden esos montos, ¿sí? Y sí, efectivamente outsourcean, pero muchos sí tienen que pagar ISR, ¿sí? Inclusive, pues me ha tocado hasta colegios que son ACES que ya reportan y tienen que pagar un ISR, ¿no? ¿Sí? Entonces voy sobre de esos. Sobre los que están pagando ese ISR y ese hilo de descontento es, pues de ese dinero que has recuperado, de ese dinero que te han devuelto, de ese dinero que ya pagaste, ¿sí? ¿Qué beneficios a tu empresa te ha traído eso? ¿Sí? Gracias. Darle las gracias porque es una enseñanza muy buena. Sabemos que el plan es muy bueno para capitalizarse porque pues todas las empresas es algo muy magnífico y beneficioso para las empresas. Pero usted con toda la experiencia que tiene, con todo y lo que ya nos explicó, una estrategia fácil de venta. Una estrategia fácil de venta. Yo voy mucho con lo que les dije. Voy con el hilo de descontento, ¿sí? Sí o sí. O sea, busco que la persona se involucre en lo que yo le estoy diciendo, que genere una serie de comentarios que muchos hacemos hacia el gobierno, ¿sí? En la medida en que yo logro hacer eso, no por echar tierra ni mucho menos, simplemente lo que busco es que esa parte no racional, sino emocional, sea la que nos detone la venta al final, ¿sí? No, como se los dije, no la parte racional de los números, que sí, ya lo vimos en ese cuadro y hay un beneficio importante, ¿sí? Sin embargo, bueno, me toca que mucha controversia con las facturas y demás. Pero el punto es hacerle una mención muy importante al principio, como cualquier venta de seguro de vida individual. O sea, yo primero trato de buscar la sensibilización y hacerle saber que su empresa es un ente vivo, ¿sí? Está en constante movimiento. Bueno, ¿hacia dónde va su empresa? ¿Cuáles son sus objetivos, sus proyectos? ¿Sí? Y entonces lo que yo estoy proponiendo al final es que tenga dinero para poder cumplir con esos objetivos, ¿sí? De otra manera, lo que vimos en el ejercicio, 12 millones de pesos
no están en tu bolsa. La mayoría que no me compra o que no nos compra, pues es porque no tiene flujo. No tiene la empresa un circulante de 3, 2, 500 mil pesos. Entonces, pues es como cualquier opción de venta, ¿no? No fue el indicado en este momento. Pero de que sí hay una gran porcentaje de cierres cuando presentas de una manera sensitiva esto. Yo les decía, desde hace varios años manejamos el coaching en la empresa, en la DEA, y buscamos mucho el que le vendas a la mente, no a la gente, y decía, pues ¿por qué tiene que ser diferente? ¿Quién va a tomar la decisión? ¿Una máquina o el dueño? No. Rodolfo, felicidades, muy buena plática, Gracias, excelente. gracias. Oye, tengo una pregunta. Tú hablas de, tú vas a pagar una prima y hay devolución del 100% al final, en 10 años, en 15 años. Cuando vendes en dólares, siempre hay un rendimiento. Y tú dices, yo no llevo la tabla, o sea, yo no llevo la cotización, digamos, donde además de todos los beneficios que mencionaste, también van a generar un rendimiento, ¿no? Si pagas en dólares, no sé, $280,000 y recibes 300,000. ¿Esa diferencia no la manejas o sí la manejas? No la manejo porque no quiero que se me ancle en números. Ok. ¿Sí? Al momento, ya cuando hacemos el estudio, la cotización prácticamente ya es el siguiente paso de pásame tus estados financieros, le hago saber que sí va a tener un beneficio y le digo, bueno, pues además en dólares tanto y en pesos, pues la inflación. ¿Sí? Okay. O sea, sí se lo pudiera dar, no tengo ningún inconveniente, pero lo que no quiero es de que en la entrada estemos platicando de números, ¿sí? Sino que la detonación sea emocional. Y que te voy a regresar el 100 y que qué vas a hacer con ese dinero y para qué lo quieres y qué prefieres tenerlo o no tenerlo. Ese juego es el que uso yo. ¿Sí? Efectivamente, le hago la presentación de la tabla. Muchos empresarios me dan sus números y hacemos ese balance, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, perdón. Si me dejas, ya traer el micrófono, pero ahorita voy contigo. Bueno, antes que nada, Rodolfo, muchas gracias por tu plática. Fíjate que a mí me ha tocado que de pronto llegas con un cliente y sabes que tengo 3 empresas, ¿no? Y ahorita estoy accionista en esta al tanto por ciento, etcétera. Y dices, ¿sabes qué? Es que a lo mejor en un plazo de 2 años o 3 vamos a hacer ya gobierno corporativo y vamos a hacer una empresa que va a ser la holding de estas empresas y a lo mejor me salgo. O sea, mi duda es, sé que hay algunas vías en las que sí se puede conservar cuando se inicia el hombre clave en una de las empresas que estaban abajo. ¿Cuáles son los caminos en los que sí se puede conservar ese proyecto a pesar de que salen? Mira, en el portal viene una parte que dice conoce de hombre clave, o sea, son las políticas de salida, ¿sí? Para ese tipo. Tiene que haber fusión prácticamente, ¿no? En ese traslado de que el hombre clave, la póliza continúe vigente, ¿verdad? Cambiando la razón social. Tiene que haber una fusión. Te digo, está muy claro ahí, ya hemos tenido casos y pues si no te apalancas con lo que dice ahí, GNP dice, pues esto no va o esto sí va, ¿sí? Entonces, para no ser inexacto, sí te invito a que veas, ahí en el portal está, ahí en políticas, dice conoce de hombre clave y ahí viene un compendio del cómo sí se puede hacer lo que me estás preguntando, ¿sí? Entonces, no estoy bateando la pregunta, pero sí, ahí está y sí es más exacto para que no te diga algo que no sea lo correcto. Gracias, Rodolfo. Si quieres, iba él, ¿no? Bueno, a ver, perdón, sí. Digo, para que no se nos moleste. Excelente plática. Gracias. Rodolfo. Oye, nada más una pregunta. Me he topado con un problemita de relación de trabajo. El director o el dueño de la empresa, solamente por ser accionista, ¿ya puede contratar el plan? ¿O necesita un contrato de trabajo? Dice que sea socio accionista industrial, ¿verdad? Ajá. Sí. Sin embargo, me he topado mucho con que se hacen convenios ya en el momento,
¿verdad? De hacer que sí les gusta esto y al contador les busca el cómo sí. Otro tema que también con abogados me han comentado es que hasta uno de honorarios ya tiene una relación laboral. ¿Sí? O sea, legalmente hasta una persona con honorarios ya tiene una relación laboral. ¿Sí? Una firma de un contrato, un convenio, ya. Gracias, enhorabuena. ¿Se escucha? Sí. Sí, gracias. Enhorabuena, arquitecto, gracias. Rodolfo. Sí, Rodolfo Isaac, gracias. Es que ya arquitecto ya Bueno, no sé ni cómo se agarra la escuadra. Gracias. En el caso de, pensemos que una empresa ya recibe después el reembolso de su ahorro final, que lo recibe en febrero. Y ahorita se mencionó de que el coeficiente de utilidad buscaríamos que ese año fuera bajo. Ajá. Pero ese coeficiente luego va a estar haciendo aportaciones parciales mes a mes. ¿En cuánto tiempo? O sea, la pregunta es, si recibe un flujo grande de dinero, pues tendría que estar pagando parcialidades mensuales sobre ese coeficiente de utilidad. O, vamos, la que pasa es que, ¿cómo le haría para que se pulverizaran rápidamente? Con la estrategia que te comento, pero déjame te platico. El dinero cuando se termina, o sea, si lo contratas ahorita en enero, la empresa le vendiste, se va a vencer el contrato en enero del 2038, ¿no? 2017, 2028. ¿Sí? En ese momento va a ingresar, ¿sí? Un flujo. Si dependiendo del coeficiente de utilidad que se tenga, ¿sí? Es el que vas a pagar de provisional. Pero nada más por esa vez, porque lo está recibiendo en un solo evento, que es este mes. Sí. En donde es como una venta. Las empresas, si trae altos ingresos es por ventas. ¿Sí? Al momento de vender, todos los meses pagan un coeficiente. O sea, con ese coeficiente pagan el impuesto provisional al ISR, el anticipo. ¿Ok? La estrategia consiste en que llegue con un coeficiente muy bajo, ¿sí? Y segundo, a la vuelta del año, que va a hacer su declaración en el 2029, ¿verdad? ¿Sí? Ahí ya haya dispersado antes de esa fecha con todos estos puntos que pudiera darse. Porque si no, entonces sí se la va a acumular y va a pagar directo el 30%. ¿Sí? ¿Qué es lo que buscamos mucho? Es compra tiempo, ¿no? Bueno, hace rato puse que no se compraba el tiempo, pero bueno. No, si es en diciembre, en ese año otra vez paga el provisional de ese mes y ¿cuándo hacen la declaración? En abril, marzo. En marzo las personas morales, ahí hay que brincarle, ¿verdad? Sí, en diciembre. Pero toda la gente que yo he asistido, la verdad, y con fiscalistas que siempre busco estarme relacionando con gente que esté fiscalmente preparada. Y sí te puedo decir que también entre ellos hay mucha controversia. ¿Sí? Rápidamente les digo, persona física, para los planes de retiro, ¿sí? Si ustedes les preguntan a ciertos contadores, algunos te dicen que nada más hay una bolsita de deducciones personales, al día de hoy. Me ha tocado decir, no es posible. Entonces, GNP, una institución, pues lo que nos está diciendo no es lo correcto, estoy vendiendo mal o cómo. ¿Sí? No conocen, ¿verdad? Te metes al SAT, investigas y sí existe, ¿no? Sí, adelante, aquí hay, a ver. Felicidades, Rodo. Gracias. Tú mencionas que dices que un 20%, le dices, oye, ¿estás dispuesto a pagarle a un fiscalista el 20%? O el 10 o el 5. Okay. Pero realmente lo que se retiene es el 30%. No, es que yo acumula, no. Perdón. Claro. No, yo no hablaba de lo que, o sea, ese porcentaje es haciendo una referencia real de que ese dinero del ISR que ha estado pagando su empresa ya no lo ve de vuelta. ¿Sí? Y yo puse un porcentaje alto inclusive de un 20%, ¿sí? Para si él estaría dispuesto a que de lo que va a recuperar, estaría dispuesto a desembolsar. Ejemplo, 12 millones de pesos, ¿sí? Ya los hubiera pagado Hacienda, del ejemplo que pusimos. De esos 12 millones de pesos que difirió, ¿verdad?
pues oye, si te quedan 8, 9, 10, aunque tengas que pagar algo, ¿estás de acuerdo? Sí. No sé si me estoy explicando. O sea, no se relaciona el 20 con el 30, nada. Es mejor tener el 80 de algo que el 100 de nada, ¿no? Que no tenías. Sí, va a ser un diferimiento. Lo más que vas a poder sacar es un 10, ¿sí? En esas corridas. De que año con año se vaya dispersando eso, hacen el ejercicio, al año 10, si se estacionara todo, es un 10, 12% de entrada que se puede ganar, ¿sí? Sin hacer nada, ¿eh? Pero la mayoría de la gente no se va a quedar sin hacer nada, ¿no? Ese es el tema. No sé, acá. Sí, ¿se escucha? Rodolfo, sí, felicidades gracias por tu exposición. Gracias. La pregunta es la siguiente. He escuchado en algunas ocasiones que cuando las empresas contratan un plan de este tipo, se tiene que asentar en la siguiente acta de asamblea. No sé, ya lo he buscado en muchas partes, inclusive en el portal, y en ninguna parte menciona nada. No sé si en la experiencia práctica pues se tenga que hacer o sea conveniente hacerlo o no. Yo la verdad nunca he tenido una experiencia de esas, ni un comentario de que se tuviese que hacer, y como te lo menciono, sí lo he rebotado de muchas maneras con gente fiscalista que no viene a ninguna parte. Es la primera vez que lo escucho, lo voy a indagar, pero no te pudiera responder algo que pues, no me ha tocado vivirlo, ni nadie me ha dicho, oye, esto sí se tiene que hacer de esta manera o de esta otra, ¿no? Sí. No. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda activar la campanita, darle like y compartir. ¡Gracias!